Que estoy muy contenta de estar aquí. A muchas de ustedes no las conozco, gracias a Dios que hay mujeres nuevas que no conozco, pero a muchas sí me he encontrado. Recién tuve la oportunidad de saludar a algunas que hacía mucho que no las veía y que hace años que somos conocidas, que nos conocemos en el amor del Señor. Así que gracias, muchas gracias por invitarme. Y quería decirles que, bueno, yo vengo en esta tarde a hablar sobre el tema del perdón, un tema realmente difícil, complicado, porque hay que estar en el corazón, en el interior de una persona que a lo mejor, como decía Mimi, ha sido terriblemente agraviado y uno le está pidiendo tenés que perdonar o aconsejándole o leemos que la palabra de Dios nos lo aconseja y resulta difícil muchas veces, ¿no? Hay heridas tan profundas, tan grandes que son difíciles de resolver, así que es un tema espinoso. Pero yo no vengo aquí a hablar de este tema como una maestra, como alguien que sabe mucho. Simplemente vengo a compartir con ustedes lo que después de leer mucho acerca de este tema, de buscar mucho en la palabra de Dios, he ido encontrando, también a veces escuchando a personas que han hablado sobre el tema y he recogido cosas que ellos han dicho que me han sido de mucha bendición para mí, y después también de lidiar yo misma con este problema. Es bueno, creo, cuando uno habla desde la experiencia, y yo misma, a pesar de ser una mujer cristiana, he tenido que lidiar con situaciones en que he sido agraviada, en que he sido ofendida, y realmente me ha costado, y he tenido que derramar lágrimas delante de Dios pidiéndole que Él obre en mi vida para yo a mi vez poder perdonar. Solamente, como decía Mimi, mirándome a la luz del perdón de Dios que Él efectuó en mi vida, pude yo lograr esto. Y aún todavía sigo a veces batallando con algún tipo de estas cosas. Gracias, mamita. Así que es un poco el compartir con ustedes lo que encontré en la palabra de Dios, un poco mi experiencia y un poco lo que he aprendido de otras personas para que juntas, sobre todo en primer lugar la luz de la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y conducta, que es la que nos dice claramente la verdad, es como un espejo donde nos miramos. Yo puedo engañarles a ustedes, ustedes pueden engañarme a mí, podemos aparentar diciendo cosas que no son realidad, pero Dios mira los corazones y sabe perfectamente lo que cada una de nosotras tiene dentro suyo. Y quiero, antes de entrar en el tema, leer un pasaje bíblico, un pasaje fuerte del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Es cortito. Allí, en todas sus cartas, el Pablo es muy fuerte, muy directo para decir las cosas, pero aquí en la carta a los Romanos yo lo encuentro doblemente directo todavía. Y allí en el capítulo 12, en los versículos 17 al último, al 21, dice así, Pablo exhortando a los cristianos de la iglesia en Roma: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué difícil, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y yo que acostumbro a poner versículos bíblicos en mi cocina, pegados en mi heladera, cuando el Señor me habla de manera especial con algún tema, lo escribo allí en un papelito y lo pongo con un imán en alguna parte de mi cocina para tenerlo bien presente durante el tiempo en que el Señor está trabajando en mi corazón y en mi mente. Tuve mucho tiempo escrito este último versículo: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Porque a veces uno tiene la tentación de actuar, ¿no es cierto?, en consecuencia con la persona que obró mal con uno, y entonces está pagando mal con mal. Pero la Biblia nos exhorta a vencer lo malo con lo bueno, que es lo que Dios hace con nosotros. Y quiero contarles un relato que aquellas que lo conocen me van a disculpar porque yo lo oí un par de veces desde los púlpitos, así que posiblemente muchas de ustedes lo hayan oído, pero viene bien para nuestro tema, que es la paz del perdón. Cuenta una historia, no sé si será real o ficticia, sinceramente no lo sé, pero dice que había un hijo, un muchacho, que vivía con su madre, un hijo único que vivía con su madre, y en un momento determinado, por alguna situación especial, ellos discutieron fuertemente. Ustedes vieron cómo pasa, uno comienza a discutir, la cosa se va de tono y finalmente terminaron en una pelea tan fuerte, tan grande, en la que él ofendió bastante a su madre, le dijo cosas que realmente como hijo no debía haberle dicho, y él tomó la decisión de abandonar la casa, hizo las valijas y se fue.
Se fue a un lugar un poco lejano, allí se casó, formó una familia, llegó a ser una persona un poco más grande y vieron que con los años se van atemperando las cosas, ¿no es cierto? Uno va madurando, vio las cosas de otra manera, pensó que su mamá ya era anciana, no quería cargar con el pensamiento de que su mamá falleciera y él quedara con esa enemistad con ella, de modo que resolvió visitarla. Pero previamente le escribió una carta en la que le comunicó su decisión y le dijo: mami, yo quiero ir a pedirte perdón. Pero quiero decirte una cosa, no me gustaría llegar, y como sé que te he ofendido tanto, encima de toda la carga que tengo, sufrir el hecho de que me eches de la casa, de modo que te voy a pedir algo. Por favor, si estás dispuesta a perdonarme, si a través de estos años has decidido perdonarme, coloca frente al árbol que está en la puerta de nuestra casa un pañuelo blanco. Si yo veo el pañuelo al llegar, voy a saber que me perdonaste y voy a tocar la puerta. Si no, me voy a volver por el mismo camino por el que llegué. Y dice que cuál fue su sorpresa, que cuando llegó cerquita de la casa, ya pudo divisar el árbol, vio que el árbol estaba no verde, todo blanco, porque su mamá había colgado pañuelos innumerables. En todas las hojitas y las ramitas que pudo colgó pañuelos para demostrarle a su hijo cuánto lo había perdonado. Es un relato emocionante, ¿verdad? Uno por allí hasta le vienen unas lagrimitas a los ojos. Pero a lo mejor es un poco demasiado romántico, puede ser que haya sido verdad, es un relato ideal, es una cosa maravillosa que sabemos que una madre puede hacerlo. Hay personas que tienen la capacidad de perdonar una ofensa tan grande y mucho más una madre con un hijo, que siempre estamos dispuestas a perdonar a nuestros hijos las cosas que a veces aún involuntariamente puedan hacerlo. Pero saben que no siempre es así, no siempre sucede de esta manera. Hay personas que arrastran un enojo años y años y años, y aún, como decía Mimi, no solamente la persona que fue agraviada, sino el que infligió la ofensa también. Muchas veces por años y años carga con la culpa, pero nunca se logra esa paz que viene después de arreglar la situación. Y a veces sucede como en este relato, es tan simple. Solamente con que la madre puso los pañuelos, no dice el relato, no, termina allí, pero yo me imagino que el hijo habrá llorado y habrá golpeado la puerta y la madre lo habrá abrazado y tantos años de enojo y de sufrimiento se resolvió tan fácilmente. Pero hasta llegar a esa instancia, el asunto es muchas veces muy difícil. Perdonar es algo que cuesta y cuesta mucho. Se nos exhorta, sobre todo en la iglesia, las que asistimos a la iglesia o a otra iglesia, generalmente a la luz de la palabra de Dios se nos exhorta: no debes enojarte, la ira es mala, no te enojes con tal persona, perdonala, no te enojes. Bueno, en realidad con respecto al tema del enojo, no es bíblicamente tan así como no debes enojarte. Recién en el pasaje que leímos en Romanos, vimos que la palabra dice: escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Aún la palabra habla de la ira de Dios, de que Dios se enoja algunas veces con nuestras actitudes, con las cosas que las personas hacemos en contra de Él y le ofendemos. En realidad, lo que la palabra de Dios dice con respecto a la ira, lo encontramos, voy a leer unos cuantos versículos bíblicos, pero quiero sustentarme bien en la palabra de Dios, porque allí es donde debemos fijarnos. Hay un versículo, digo la cita para aquellas que la quieran tener en cuenta o tengan su Biblia y la quieran corroborar. Efesios 4:26 dice, 4:26, airaos, pero no pequéis. O sea, airaos. El apóstol, que también es Pablo el autor de esta carta, dice airaos. O sea, ustedes pueden enojarse. Si está en la naturaleza de Dios y nosotros somos hechos a semejanza de Él, y encima tenemos nuestra naturaleza humana que por sí, por nuestros pecados tenemos tendencia a enojarnos, Dios se aira con nosotros justamente, ¿verdad? Él se enoja porque nosotros hacemos cosas que le ofendemos realmente. Nosotros a veces nos enojamos por cosas que no son motivo de enojarse. Es nuestra naturaleza humana. Pero el apóstol nos concede airaos, o sea, si se tienen que enojar, si se sienten enojados por algo, háganlo, pero no cometan pecado. Y agrega, ¿cuál sería el pecado entonces? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y algunas personas toman esto literalmente. Y me han contado casos, personas, como decía Mimi, a veces uno en el aconsejamiento pastoral, habla con personas y dicen, yo, por ejemplo, hermana, me decía una chica el otro día, no permito que si me peleo con mi marido nos vayamos a dormir sin habernos amigado. Así que aunque él esté muy enojado, yo por todos los medios le pido perdón, trato de arreglar las cosas porque no me gusta que se ponga el sol. O sea, toma el pasaje literalmente como lo dice, pero en realidad no está diciendo que nosotros tengamos que ese mismo día antes que venga el ocaso arreglar la situación. Ojalá pudiéramos
vaya a ser así. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que no debemos dejar que ese enojo se instale a la brevedad, lo más pronto posible, por lo menos de nuestra parte. A veces queremos perdonar y el otro no recibe el perdón. Así le sucede a Dios. Dios dio a su Hijo Jesucristo para perdonar a toda la humanidad, pero hay gente que no le interesa, que jamás le pide perdón a Dios, o que no quiere saber nada con rendirse a los pies de Jesucristo. Pero Dios perdona lo mismo. Entonces, a veces nosotros dejamos que se instale esa amargura en nuestra vida, ese resentimiento, ese rencor, esos sentimientos hostiles. A mí me gusta llamarle a todo este tipo de sentimientos hostiles, porque es un sentimiento de hostilidad, de rabia, de enfrentamiento, de rebeldía que se instala en nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces allí aparece una cita de Hebreos, que las que conocen la palabra de Dios saben muy bien, que dice, no sea que brote una raíz de amargura y os estorbe. No dejen que se instale, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Y ustedes saben lo que hace la raíz, ¿no es cierto? Sobre todo las raíces de los yuyos, las raíces que son negativas. A veces tenemos una plantita que la cuidamos mucho y estamos ahí haciéndole todos los chiches para que crezca y se nos seca. Pero hay un yuyo terrible, una gramilla, y no lo damos sacado nunca. Y son las plantas especialistas en hacer un tipo de raíces que se mezclan y que ninguna cosa las perturba. Son raíces que se toman mucho y que crecen muy macizas, muy entrelazadas entre sí con otras plantas. Y a ustedes les habrá pasado cuando uno limpia el jardín o una macetita, que arranca la plantita y salen algunas raicitas, pero si quedó una pequeña raicilla abajo, vuelve a brotar y estorba. Y nuestros sentimientos hostiles, estos sentimientos de amargura que se instalan en nuestro corazón, generalmente reconocen dos orígenes, generalmente. Uno de los orígenes es por las cosas que nos suceden a nosotros sin que nosotros tengamos responsabilidad en eso, sin que tengamos culpa. Y no vamos a ahondar en esto, simplemente lo voy a mencionar y cuando lo mencione ustedes lo van a reconocer enseguida. Por ejemplo, niños que pierden a sus papás de muy pequeños y que se crían en manos de una persona y de otra o en un lugar que no es el adecuado, abandono de parte de la familia, de los padres, sufrir maltrato, falta de amor, de aceptación, falta de estímulo, falta de límites, sobreprotección, tantas cosas que no es nuestro tema hoy, pero que pueden hacer, de esto los psicólogos saben mucho, ¿no es cierto?, que las cosas que producen la vida de una persona a lo largo de su vida, este tipo de situaciones, que el niño, sobre todo en el caso de los niños, no hace absolutamente nada, no tiene ninguna culpa. Cayó en la vida y le pasó eso. Entonces recibe esa carga que muchas veces instala en su ser cosas negativas, que también es el caso parecido al que mencionaba Mimi, de me han afectado a mí, me han hecho mal otras personas, o no me han hecho mal, sino que yo he sido la causante, o no tengo ninguna culpa. Hay distintas facetas de este asunto. Violencia sexual, tantas cosas de que las personas a veces son víctimas. Y todo eso lo guardamos en un paquete a nivel inconsciente y queda allí provocando todo ese resentimiento y esa amargura. Pero, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Dejamos que la raíz de amargura crezca o tratamos de sacarlo? Vamos a ver hoy cómo podemos hacer. En segundo lugar, el segundo motivo, el segundo origen que tiene este tema de la amargura puede ser por, como decíamos recién, las cosas en las que yo sí tengo que ver, en las que yo sí tengo responsabilidad. Y nosotros sabemos muy bien que siempre que hay un conflicto, una pelea, una situación difícil entre dos personas, siempre hay responsabilidad de ambas partes. Nosotros, vamos a decir nosotras porque somos todas mujeres, tenemos la tendencia de siempre culpar al otro. Cuando hay un conflicto y uno habla con las dos personas, habla separado, si hablan con los dos se echan la culpa mutuamente y se pelean allí delante de uno. Y si habla por separado, siempre cada uno cuenta su versión. Entonces uno dice hay que oír las dos campanas, porque el otro cuenta una versión distinta. Nosotros siempre tenemos la tendencia, y esto es de nuestra naturaleza humana también, a justificarnos, a disculparnos, a creer que tenemos razón, y cuanto más pensamos la cosa, en lugar de darnos cuenta en qué nos equivocamos, más nos damos la razón, y a veces terminamos hablando sola, enojándonos tanto con el otro, que ya si lo tuviéramos a mano creo que lo mataríamos.
de la rabia que nos da. Cuanto más manejamos el conflicto, pero siempre en todo conflicto hay responsabilidad. Así que, aunque sea una ofensa en la que nosotros creemos que fue totalmente la culpa del otro, debemos asumir que siempre una parte de responsabilidad, a lo mejor es una parte menor, pero siempre una parte de responsabilidad hay. A mí me gusta poner el ejemplo de a veces las situaciones graves, terribles, de maridos que maltratan a sus mujeres. Algunas veces con mi esposo, en la iglesia, con personas que han llegado y vienen con estas situaciones terribles de maltrato con los hijos, muchas veces hemos descubierto cosas interesantes. Por ejemplo, detrás de un esposo que es violento, que es capaz de pegarle a su mujer, cosa que está muy mal, obviamente, y que denota una personalidad enfermiza, pero muchas veces también hay una personalidad enfermiza de parte de la mujer. Hay una mujer muy sumisa, hay una mujer que a veces inclusive actúa de una manera que parece que incita al marido para que explote. Se dan situaciones tan especiales, de modo que aún en el que parece una víctima total, si uno indaga un poquito, siempre detrás de esa aparente inocencia en el conflicto, soy nada más que la víctima, hay un nivel de responsabilidad. Entonces, esta bronca que por una razón o por otra se instala en nuestro corazón, se instala dentro nuestro, influye en nuestra vida de una manera que es capaz de enfermar a una persona. Ustedes saben que los médicos nos dicen, sobre todo los psiquiatras, los que tratan a nivel de los problemas mentales, dicen que las personas muchas veces somatizamos, o sea, llevamos a nivel del cuerpo cosas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando decimos corazón, ustedes entienden que queremos decir en nuestro ser interior, ¿no? Las personas que andamos con la Biblia en la mano y estamos siempre leyéndola, hemos aprendido, nos hemos acostumbrado a nombrar el corazón como el centro de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, porque es el sentir hebreo. Y ustedes saben que gran parte de la Biblia habla sobre el pueblo hebreo, y los hebreos llamaban el corazón, a lo que nosotros le llamamos el alma, a lo que nosotros le llamamos nuestro ser interior, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero decir. Cuando la bronca se instala dentro nuestro, y escuché la vez pasada a una psicóloga que usaba esta palabra bronca, y me pareció correcta. Digo, es verdad, porque a uno le da bronca realmente, esa es la palabra más correcta, para llamar las cosas por su nombre. Cuando se instala, y si no se arregla antes que se ponga el sol, usando el concepto bíblico, comienza a producir problemas a nivel emocional, y entonces encontramos a personas con tantos síntomas, a personas a veces agresivas, a personas con tantos problemas que nosotros no podemos entender cómo una persona a veces puede cambiar en su manera de ser y sin embargo está demostrando, actuando de una manera que se ve influida por lo que tiene dentro suyo. Produce problemas a nivel físico, hay gente que se enferma, realmente se enferma. La vez pasada lo escuchaba hace un tiempo ya al doctor Yoldi, que es un psiquiatra que ustedes conocen porque es de esta iglesia, que él, creo que todavía es, no sé si está en otra iglesia ahora, que él decía justamente esto, las enfermedades que produce el somatizar cosas que hay en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pero también influye a nivel espiritual. También nos enferma espiritualmente hablando. Y si somos personas cristianas, un problema de este tipo puede aún cortar nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Dios. Ya no tenemos ganas de leer la Biblia, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de congregarnos, todas las cosas nos molestan, Osquedad, agresividad, desplazar la bronca, el típico no sé qué hacer y le doy una patada aunque sea al perro que no tiene ninguna culpa, pero me la agarro con el perro, desplazo la bronca hacia otras personas, ese tipo de cosas. Y ustedes saben que el odio, la rabia, la bronca, algunas veces ata más a dos personas que el mismo amor. Siempre decimos que el amor ata a las personas. Pero saben que yo he descubierto que la rabia nos hace más dependientes de la persona con la que estamos enojados aún que aquella a la que amamos. Porque estamos pensando permanentemente. Y cuanto más grande se hace ese sentimiento en nuestro corazón, más dependemos de la persona. A veces, una señora con la que conversé una vez me decía que ella estaba todo el día pensando en la persona con la que estaba enojada. No podía dejar de hacerlo. Y se encontraba por momentos hablando sola, elaborando cosas que pensaba decirle si la encontraba. Ella me lo confesó de esa manera y a mí me impresionó, me impactó. Y yo dije, realmente es así. Uno puede estar a miles de kilómetros de distancia, pero ama a alguien y lo recuerda, lo guarda en su corazón. Pero odia a alguien y allá donde está, se acuerda de él con esa rabia y con ese resentimiento. Fíjense ustedes, ejemplifico esto para decir hasta qué punto la falta de perdón, quizá no sea nuestro caso, pero es bueno saber las cosas para manejarlas a tiempo y poder dejar de... Leí un autor la vez pasada que decía que las personas
o el resentimiento que guardamos en nuestro corazón, o las personas a las que le tenemos rabia o estamos resentidos o con rencor con ellos, es como un muerto al que arrastramos sin darle sepultura. Fíjense qué buena expresión. Es como arrastrar a un muerto sin sepultarlo. ¿Y qué pasa con un muerto cuando pasan muchos días y no se sepulta? Comienza a herer, a dar olor. Bueno, eso pasa también con nuestros sentimientos negativos. Comienzan a herer. El apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a estas cosas que quisiéramos vencer y muchas veces no podemos. Ustedes saben que anoté aquí en mi apuntecito que la palabra bronca o rabia o rencor en el Antiguo Testamento es una palabra en el hebreo que da la idea de algo pesado, Y la palabra enojarse, tener rabia, tener bronca, que también aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, da la idea de algo que punza. De modo que la palabra amargura, la palabra rencor, sería una palabra que significa algo así, algo pesado y fuerte que punza, que pincha en lo más profundo de nuestro ser. ¿Y cuáles son las consecuencias de la amargura? En primer lugar, hace que perdamos la verdadera perspectiva de la situación. Y quiero leerles un textito del Salmo. En el Salmo aparece muchas veces esta situación de los resentimientos, de la rencura, del rencor. Muchas veces el salmista habla de sus sentimientos interiores. Y en el Salmo 73, los versículos 21 y 22, el salmista dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Justamente aparece la palabra punzadas, por eso busqué de todos los versículos que tenía, que andaba buscando, me gustó este. Y dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, delante de Dios. Él está hablando con Dios. ¿Se imaginan cómo se sentiría el salmista para decir, era como una bestia? Él mismo se consideraba como un animal delante de Dios, tan torpe era, yo no me daba cuenta, no entendía. O sea que cuando estamos enojados, pasa lo que al salmista, perdemos la perspectiva, la verdadera perspectiva, la correcta visión de la situación. Hay un problema, y es un problema que quizá tenga salida, pero estamos enojados y el enojo inhibe nuestro poder de decidir, de entender las cosas. En segundo lugar, la amargura es contagiosa, contamina a otros. Y no es algo solamente que lo sabemos por experiencia, porque nos damos cuenta, sino que también es algo bíblico. El versículo que yo mencioné antes, de Hebreos 12:15, dice, comenzando desde el principio, yo antes mencioné una frasecita nada más, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Advierte que muchos pueden ser contaminados a raíz de la amargura que yo tengo. Porque es verdad, a mí me ha pasado por experiencia propia. Cuando estoy enojada, ¿qué hago? Si me enojo con alguien, se lo cuento a mi marido. De modo que ya lo estoy contaminando a él, porque ya le estoy contando lo que aquella persona me hizo, lo comparto, por allí lo hablo con mi mamá, por allí lo hablo con alguna hermana de la iglesia. Si no me doy cuenta y ya mi mente se empieza a obnubilar por lo que hay en mi corazón, se apodera de mí la amargura de una manera que no mido lo que estoy haciendo y lo comparto con otras personas. Entonces no solo me amargo yo, sino que amargo al otro también. Fíjense qué sabia que es la palabra. También hace que nos transformemos en juez. Hay unos cuantos versículos en donde se nos dice que no seamos jueces de los demás. El Señor Jesucristo dijo, no mires la paja en el ojo de tu hermano o de tu prójimo. Mira la viga que tenés en el propio tuyo. ¿Verdad? Conocemos bien esas palabras del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros tenemos rabia, nos transformamos en jueces. Juzgamos al otro y lo sentenciamos a veces hasta por poco a muerte. En cuarto lugar, da lugar al diablo. Es verdad que da lugar al diablo. Allí en Efesios capítulo 4, en un texto que leímos antes, pero le vamos a agregar otro más ahora, Efesios 4, 26 y 27, fíjense ustedes lo que dice. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y el otro día en mi libro devocional, no sé si alguna de ustedes tiene Manantiales en el Desierto, tomo 2, leí hace pocos días una lectura preciosa, donde da un ejemplo que estoy abusando un poco del tiempo, pero lo quiero compartir porque es tan bueno. Dice, es como si ustedes tuvieran un gran campo, ojalá fuéramos propietarios de un gran campo, pero supongamos que tenemos un campo de 100 hectáreas. Ustedes lo venden, pero desean reservarse 10 hectáreas, digamos, en el centro del campo. Y lo acuerdan con el comprador está de acuerdo, no tiene problema. Si eso sucede y el comprador lo acepta, la ley le permite al que tiene el terreno del medio cruzar el campo del otro para llegar al terreno, porque no tiene por dónde pasar a esa propiedad. Es una cosa difícil que suceda, pero es algo que la ley contempla. Se puede atravesar el campo del otro y el otro tiene que permitírselo. Entonces, este autor dice que cuando nosotros guardamos ese tipo de sentimientos
aún siendo cristianas, creyentes en el Señor y habiéndole pedido perdón y tratando de vivir una vida espiritual en el Señor, a veces dejamos en todas las áreas. Nosotros lo vamos a aplicar en el área de lo que estamos tratando hoy, pero puede ser en cualquier otra área de la vida. A veces nosotras, todo nuestro campo, el campo de nuestra vida se lo hemos entregado al Señor Jesucristo, pero nos reservamos un lugarcito allí en el medio donde no le hemos dejado al Señor que entre, que lo limpie, que haga la sanidad que tiene que hacer. Entonces ese terreno sigue siendo terreno del diablo, donde él actúa, porque cuando nosotros actuamos de la manera que mencionábamos recién, es el diablo el que está incitándonos para que hagamos esto. Y dice, usted está permitiendo que el diablo pase por todo el terreno que es de Jesús y que pueda pasar y penetrar allí a donde usted tiene este resentimiento, esta amargura. Y yo cuando leí ese ejemplo dije, ay, yo por nada del mundo quisiera que el diablo pase por toda mi vida y esté obrando allí en alguna faceta de mi vida. Pero a veces lo hacemos, a veces lo hacemos. Ahora, nuestra hermana Mimi decía en la introducción, a veces decimos, yo no puedo perdonar, yo no puedo perdonar. Entonces, ¿cómo obtener la paz del perdón? O a veces decimos otra cosa, que también es una estratagema del diablo. Yo lo perdoné, lo que pasa es que no me puedo olvidar. Cuando decimos eso, en realidad es que no hemos perdonado verdaderamente. Es verdad, y debemos aclararlo, que la palabra de Dios nos dice que Dios nos perdona, pero nosotros sabemos que Dios no olvida, porque Dios es perfecto. Dios es omnisciente, y esa palabra significa que Dios sabe todas las cosas. Pero significa que se perdona de una manera que, aunque yo recuerde el hecho, no tengo absolutamente ningún mal sentimiento con esa persona. La puedo amar nuevamente, puedo tener una relación otra vez con ella. Nosotros sabemos que Dios se acuerda de lo que nosotros hicimos. Él lo sabe, Él no puede olvidarse porque Él es Dios. Yo a lo mejor me olvido de alguna cosa, pero Dios no se olvida de nada. Pero Dios me ha perdonado de mis pecados, si yo acepto su perdón. Entonces, ese es el sentido de el perdonar y olvidar. Yo puedo seguirme acordando de alguna cosa y quiero decirles como testimonio que en mi propia vida tengo esa experiencia, gracias al Señor, con una persona que lo he contado muchas veces, a lo mejor hasta aquí en el grupo de mujeres alguna vez lo he comentado. Yo tuve un problema muy grande siendo jovencita con una persona que me hizo un daño muy grande en mi vida. Y yo por años y años, siendo creyente, bautizada en la iglesia bautista, participando en todas las cosas de la iglesia, arrastré ese muerto, no lo podía sepultar. Y por eso conozco mucho sobre el tema del perdón, porque he buscado en la palabra de Dios ardientemente y he orado de rodillas y he llorado pidiéndole a Dios que Él me muestre cómo yo podía perdonar a esta persona, porque llegó un momento que yo no podía cargar más, me sentía mal. Yo no podía pararme a orar en la iglesia cuando me pedían que orara sabiendo que yo tenía eso en mi corazón. Y saben que pude perdonarlo. Y yo me acuerdo de lo que esta persona me hizo, él ya murió. Yo me acuerdo de lo que me hizo, no me he olvidado, pero les puedo asegurar, y no soy falsa en esto, mis queridas, les puedo asegurar delante de Dios que no le guardo ningún rencor, que yo pude restablecer mi relación con él, pude decirle que lo perdonaba y de verdad lo pude perdonar. E inclusive, y después vamos a mencionar algo de eso, no solamente cambió mi actitud hacia él, sino la actitud de él hacia mí. Porque el perdón cambia a las personas. Y no cambia solamente al que perdona, cambia a los dos. De eso hablamos un momentito después de esto. Sí se puede perdonar, sí se puede. Y Dios nos enseña con su ejemplo. Allí en el libro del profeta Miqueas hay unos preciosos versículos. En el último capítulo de Miqueas 7, los 18 y 19, que dice, el profeta le dice a Dios, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Y el sentido de este olvida es como el que yo le expliqué antes. No retuvo Dios para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Si bien Dios es un Dios que no acepta el pecado que nosotros hacemos, no lo puede aceptar por su santidad, por su perfección, porque le ofende el pecado, pero Él se deleita en la misericordia. Ese es nuestro Padre. Un Dios que se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios nos enseña en primer lugar con su ejemplo. No es que solamente lo escribió y dice háganlo ustedes, yo voy a tratar de ayudarles, sino que Él nos da el ejemplo. Él lo hizo conmigo, Él lo hizo con cualquiera, lo hace con cualquiera que desea hacerlo. Él eligió perdonarnos. Y una cosa maravillosa que yo entendí hace poco, escuchando a alguien que lo decía y me di cuenta que es así, es que Dios, al perdonarnos,
queda libre con respecto a nosotros. Y eso es lo que nosotros podemos hacer también con respecto a las personas que nos han ofendido. Algo Mimi dijo acerca de esto, no sé si ustedes lo recuerdan cuando habló del liberarse. Quiero decirles que no solamente yo puedo perdonando liberar a la persona, como ella lo dijo, que es verdad, yo libero al otro, porque ese es el sentido que encontramos en el diccionario de la palabra perdón, yo lo perdono y lo libero de culpa con respecto a mí por lo que me hizo, sino que yo también me libero, porque yo cargaba con una culpa, con un dolor, con un sentimiento que me ponía mal, que me enfermaba en todo sentido, y me libero. Y a veces el otro acepta el perdón y queda libre, y a veces no lo acepta, no le importa, dice, ¿cómo me quieres perdonar? Perdóname, pero a mí no me interesa. Pero yo me siento libre. Va a haber muchos que lamentablemente no lo aceptan. Hay muchos que lamentablemente. Ha habido, hay y va a haber. Pero Dios ya tiene el ofrecimiento del perdón, ya tiene el paquete del regalo. Si yo no lo tomo, problema mío. Entonces hay una liberación de parte de Dios y hay una liberación de parte mía cuando perdono. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que nosotras necesitamos. Si en medio nuestro hay una persona que por un problemita muy chiquitito o por un problema muy grande se da cuenta que está sintiendo esto dentro suyo, que tiene alguna raíz de amargura dentro suyo, sepa que puede sentirse libre de esto, que hay una posibilidad. Pero quiero decirles, mis queridas, que el perdón es algo voluntario, es algo racional, no es algo sentimental, no es algo emocional. Yo no tengo que esperar sentir que quiero perdonar a la persona, porque quizás no lo voy a sentir nunca. Es algo que tengo que decidir hacer. Cuando Dios vio que la humanidad marchaba y hacía los desastres que hacía ya desde la antigüedad, el pueblo de Israel, elegido por Dios, permanentemente le ofendía y lo seguimos haciendo, y no precisamos nombrar ningún ejemplo porque todas conocemos lo que todas hacemos y lo que hacemos la humanidad entera en contra de Dios. Cuando Dios vio nuestra situación, decidió enviar a Jesucristo. Decidió venir Él mismo en la persona de Jesucristo. Siempre digo esto cuando hablo de Dios y de Jesucristo. Porque hay personas que piensan que Dios envió a su Hijo, que es un poco menos que Él. Total, mira que vivo Dios, lo mandó a Jesucristo. No, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo es Dios. Es una sola persona manifestándose de tres maneras diferentes. Así que cuando decimos el Señor Jesucristo murió en la cruz, es Dios en la persona de Jesucristo viniendo Él, el Señor, el dueño del universo, a morir en una cruz. El dueño de todo, aquel por quien no se mueven ni las hojas de los árboles sin que Él lo permita, vino a morir en lugar mío, donde yo debía estar, que soy una persona que tengo un montón de defectos, que me enojo, que me enchincho, que hago un montón de cosas que no debo hacer permanentemente, aún no queriendo hacerlas. A veces son más fuertes que yo y las hago igual. Qué cosa maravillosa. Dios tomó la decisión y el perdón es racional, no es emocional. Puedo usar mis métodos, vengarme de la persona, puedo encubrir el pecado, puedo llamarlo por otro nombre, como decíamos antes, no estoy enojada, estoy resentida, estoy dolorida. A veces las personas dicen eso, yo no estoy enojada, no tenés que enojarte, no tenés que guardarle rencor. No, yo no le guardo rencor, lo que pasa es que me dolió tanto, que tengo el corazón tan dolorido. Disfrazamos, le ponemos nombres a nuestros sentimientos. Podemos justificarnos, me lastimó tanto que no lo puedo perdonar, pero Dios tiene un método. Y Jesucristo es el ejemplo. En primer lugar, para vencer el dolor, para vencer el perdón hay que sufrir el dolor. ¿Saben por qué? Porque el dolor del perdón es el dolor de la cruz. Jesucristo, para perdonar a la humanidad, sufrió en la cruz por nosotros. Él lo hizo voluntariamente. Nosotros lo hacemos para liberarnos de una culpa, de una carga. Él lo hizo voluntariamente. Fue porque quiso, por amor a nosotros, pero sufrió. Y para perdonar también hay que pasar dolor. Hay que pasar el dolor de vencer nuestros sentimientos negativos, de reconocer que a veces nosotras también tenemos parte de culpa. No estoy hablando de dolor físico, ¿no es cierto? Hay que a veces bajar el copete, a veces bajar la soberbia, el orgullo. Hay que llegarse al otro. Hay que entender al que a lo mejor actuó por ignorancia, por necedad, por tantos motivos. A lo mejor por cosas que le han pasado en su vida, cuando era joven, cuando era chico, y actúa por esta misma vuelta que da todo este tema. El dolor de la cruz es el dolor del perdón. ¿Cortamos la herida infectada y la dejamos que drene para que salga toda la pus, la infección, o la seguimos tapando con una curita?
Yo creo que es preferible sentir un poquito de dolor, pero cortar por lo sano y dejar que eso salga y que no siga ahí la putrefacción adentro. Eso es lo primero. Luego, Dios nos busca y nos acepta, aunque le ofendemos permanentemente. Esto ya lo dijimos implícitamente. En tercer lugar, Dios busca la reconciliación. No siempre lo logra, pero permanentemente lo está buscando. En cuarto lugar, debemos esperar que el perdón actúe. Dar tiempo y tomarse tiempo. No es una cosa que sucede de la noche a la mañana, es una cosa con la que, y se los digo por experiencia, es una cosa con la que uno debe comenzar a trabajar y no se produce instantáneamente. Cuando hay una herida muy profunda en el alma, lleva tiempo curarse. Así como las heridas físicas, también cuanto más grandes son, más tiempo llevan para que se curen. El perdón comienza a actuar y la paz del perdón, la paz de Dios aplicada a nuestra vida, de sentirnos perdonadas y de poder perdonar, es algo que va siendo como un bálsamo que nos va limpiando y va siendo una cosa maravillosa. Y luego lo que les dije antes, que les mencioné, luego lo voy a decir otra vez, saber que el perdón es sanador en ambas direcciones, ayuda al cambio de las personas. Yo descubrí que cuando estoy enemistada con alguien o cuando alguien me ha ofendido, cuando tengo dolor, quizá muchas hermanas puedan corroborar esto, y uno comienza a orar por esa persona, aunque le duela lo que la persona le hizo, pero uno comienza a tratar de orar, pidiendo a Dios que le bendiga, que le cambie. Bueno, en primer lugar el cambio pasa en uno, porque Dios obra en la vida de uno y le transforma, y comienza a llenar el corazón de uno de amor. Y luego cambia a la otra persona sin que uno pueda explicarse cómo. Una vez yo estaba orando por alguien que actuaba de mala manera, no específicamente contra mí, pero en la iglesia causaba algunos problemas, y yo comencé a orar por esta persona. Y un día comento con mi esposo y le digo, vos sabés que me di cuenta que esta persona está cambiando, casi no lo puedo creer. Y mi esposo me dice, entonces, ¿para qué orás si no vas a creer que va a cambiar? Digo, tenés razón, es verdad, estaba orando y quizá otros hermanos estaban orando también, después nos maravillamos nosotros mismos de que Dios está obrando en el cambio. Así es Dios. Y por último digo, empezar a tener pensamientos bíblicos positivos, lo que el mundo llama pensamientos positivos, pero que nosotros sabemos que son pensamientos bíblicos. Allí en la carta a los Efesios, en ese capítulo 4 precioso de Efesios, hay 2 versículos que quiero compartirles que dicen, Efesios 4, no, perdón, discúlpenme hermanas, Filipenses, que también es la otra carta que viene a continuación del apóstol Pablo, Filipenses 4, el versículo 7 y 8 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida usamos enojándonos? ¿Cómo es eso que hace la vaca? Discúlpenme que se me fue cuando vuelve a comer la comida. Rumear. ¿Cuántas veces, gracias, rumear se me había escapado. ¿Cuántas veces rumeamos nuestro sentimiento negativo? Y le damos vuelta y lo masticamos como la vaca hace con el pasto que se ha comido. Qué distinto sería pedirle a Dios que con la ayuda de su Espíritu Santo viviendo nuestra vida, con la asistencia, con el control de su Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podamos comenzar a tener pensamientos positivos. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo noble, todo lo puro, en esto pensar. Quiero terminar diciéndoles que esta posibilidad, no solamente de comenzar a efectuar el perdón, porque saben que el perdón se efectúa en el momento que decido hacerlo. Es un proceso, después lleva tiempo, como dijimos, pero en el momento que yo tomo la decisión de hacerlo y comienzo a pedirle a Dios su ayuda para esto, el perdón se efectúa. Sea que necesite efectuar el perdón porque carga con alguna cosa en su corazón, ya sea porque usted ha recibido un agravio y está enojada, ya sea porque usted ha causado un problema a alguien y necesita pedirle perdón a esa persona, ya sea porque usted se dé cuenta en este momento, después de muchas cosas que hemos dicho a la luz de la palabra de Dios, que a lo mejor nunca le había pedido perdón a Dios. Generalmente todas las personas acostumbran a hacer un rezo, pedirle, Señor, perdona nuestros pecados. A veces decimos el Padre Nuestro así en forma automática y ahí pedimos perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero resulta que a veces eso es palabrita nomás, porque lo decimos, pero no es una vivencia real. Si usted se da cuenta en este momento que realmente
necesita obtener el perdón de Dios. ¿Y sabe cómo sabe uno que tuvo el perdón de Dios? En primer lugar, si lo ha hecho, si le ha pedido específicamente perdón a Dios, aceptando lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y luego si lo siente en su corazón. Es algo que no se puede describir con palabras. Es algo que solamente cuando uno lo vive sabe lo que es. Pero el gozar de la paz que significa el saberse perdonado es algo maravilloso. Es distinto, todos somos pecadores, pero es muy distinto ser un pecador no perdonado a ser un pecador perdonado. Porque uno sabe que es pecador y sabe que tiene la tendencia a volver a pecar mientras estemos en este mundo, pero que cada vez tiene la posibilidad que la sangre que Cristo derramó en el Calvario limpie su vida. Que uno ha arreglado sus cuentas con Dios, que le ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, que cuando la palabra de Dios dice que el regalo de Dios es la vida eterna que Él nos ofrece a través de Jesucristo, hemos tomado ese regalo y nos lo hemos apropiado. Cualquiera de estas que mencioné que pudiera ser su situación esta tarde, yo quiero decirle que usted puede resolverlo en este mismo momento, porque ¿sabe lo maravilloso de la palabra de Dios? Es muy profunda y habla de temas tremendos, como es la vida eterna, como es las cosas inherentes a la vida espiritual, que es la más importante, porque después de todo acá en este mundo vamos a vivir, qué sé yo, 10 años, 20 años, 87 años tiene mi mamá, hay personas, ayer una señora cumplió 102 años, la pasaron por televisión, pero ¿qué son 102 años comparado con toda una eternidad? Si yo no arreglé mis cuentas con Dios aquí, si esta vida no me sirvió para reflexionar y darme cuenta que no soy un perro, que muerto el perro se acabó la rabia, no es, esos son cuentos que la gente dice, sino que yo tengo un Dios frente al cual me voy a presentar cuando parte de este mundo y que necesito arreglar mis cuentas con Él aquí y que Él me hace el regalo y lo tiene allí, pero que yo tengo que tomarlo. Si no lo tomo voluntariamente, decididamente, no hablo de ir a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia, pero no tiene una experiencia genuina con Jesucristo, no le ha dicho a Dios, no ha entendido esto claramente. A veces es porque no se le ha explicado. Entonces, cargamos con muchas cosas dentro de nuestro ser, falta de gozo, falta de amor, esa intranquilidad. A veces tenemos de todo. Hay gente que pasa miseria espantosa hoy día, pero hay gente que tiene muchas cosas. Y aún teniendo muchas cosas, a veces no tiene paz. No tiene la paz de Dios. Pero el obtener esto, en este libro que habla de cosas tan profundas, es a la vez, está explicado aquí, una cosa maravillosamente sencilla. Difícil de hacer porque significa ponerme delante de Dios y reconocer que no soy perfecta como Él, que le ofendo permanentemente, y eso nos cuesta. Porque el ego del ser humano está sobredimensionado. Por eso el egoísmo, el yo sobredimensionado, es la raíz de todos los males. Porque el hombre quiso ser igual a Dios, no se conformó con ser una criatura de Dios y un hijo de Dios, sino con parecerse a Dios, y todavía seguimos a pasos agigantados, cada vez queriendo pasarlo a Dios por encima si podemos. La humanidad en general hablo. Pero usted puede tomar esta decisión en este mismo momento. Entonces yo me voy a permitir hacer algo y con esto terminamos. Voy a preguntar, para poder orar, no porque yo sea nadie especial ni haga ninguna oración especial, simplemente como hija de Dios y en el nombre de Jesucristo, poder orar unas por las otras. Yo desearía orar por alguna mujer que pudiera ver en medio nuestro que esté experimentando algunos de estos sentimientos. Yo no le voy a pedir que nos cuente nada ni que nos diga por qué levanta su mano. Si usted desea que oremos por esto, si usted está manifestando su deseo de que Dios le ayude, de comenzar a tomar una decisión, a veces el tomar una decisión así delante de otros, aunque la persona no sepa qué decisión estoy tomando, pero yo me comprometo y levanto mi mano, la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados. El perdón que le pedimos a Dios delante de otras personas, porque eso afirma nuestra decisión y nos hace bien. Si usted desea hacerlo así, tomando cualquier compromiso que fuere, con usted misma, voy a pedir perdón, voy a perdonar a un esposo, a un hijo, a una madre, a una amiga, a una vecina, o voy a pedirle perdón a Dios. En el nombre de Jesucristo voy a aceptar el regalo de Él. Sabe que a mí me gustaría saberlo y me gustaría terminar orando. Me gustaría terminar orando por esas personas que han tomado la decisión. De modo que les voy a pedir con todo respeto, pero con todo amor, que si usted desea hacerlo, sin ninguna presión de ninguna clase, si usted desea hacerlo, si usted lo siente en su corazón y siente que le va a hacer bien hacerlo, levante su mano si quiere que oremos por usted en este momento. Que Dios le bendiga grandemente, que Dios le bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? No voy a insistir mucho porque no es cuestión de presiones, Dios sabe. Quiero decirles esto, si ustedes en el curso de lo que viene después
tienen alguna necesidad de hablar conmigo o de hablar con la esposa del pastor, que es la hermana que está sentada de rosa aquí adelante, con Ana María de Caidú, o con alguna otra hermana que yo a lo mejor en este momento no puedo discernir cuál puede ser, pero alguna hermana que tenga experiencia, si ustedes necesitan que le ayudemos en algo, que volvamos a orar específicamente por algo, estamos a disposición. Solo lo vamos a hacer si ustedes nos lo vienen a decir. Pero quiero orar por ustedes, por la que han levantado. Y solo una vez más pregunto, ¿hay alguien más? Algunas están llorando, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y es una situación para llorar. Si ustedes supieran cuánto he llorado yo por mi problema, solo Dios sabe cuántas lágrimas he derramado. Pero Dios ve las lágrimas y Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Y en este momento, si estás pidiéndole perdón a Dios, Él está cambiando tu vida, Él está entrando en tu vida. Él te va a dar la paz que necesitas, Él te va a dar la fuerza para perdonar a esa persona a la que no podés perdonar. Él lo va a hacer. Que Dios les bendiga grandemente a todas. Y si hay alguna que no sintió de hacerlo, pero a lo mejor en su corazón lo tiene, sepa que Dios le está sabiendo. Si usted está tomando la decisión, aunque no haya levantado la mano, Dios lo sabe. Es más importante que Dios lo sabe y no tanto que yo lo sepa, ¿verdad? Quiero orar por estas mujeres especialmente y quiero orar por cada una de nosotras, por todas, porque todas necesitamos de la sanidad de Dios en nuestra vida. Oremos. Dios amado, cuánto te alabamos y cuántas gracias te damos por tu presencia en medio nuestro, por tu palabra bendita, Señor, que para cada situación de nuestra vida tiene un consejo, una respuesta, una solución. Gracias, Dios amado, porque siempre que hay algo en nuestra vida que nos carga, que nos quita la paz, podemos recurrir a ti. Tú no eres el dador de la paz, eres la paz. El Señor Jesucristo dijo eso. Él es nuestra paz. Gracias, Dios, porque la paz, el gozo, la tranquilidad interior, la fuerza, la fortaleza para sobrellevar tantas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, sobre todo en este tiempo, solamente viene de ti. Señor, gracias por estas mujeres que han levantado la mano. Tú conoces cada situación. Bendíceles y sigue obrando en sus vidas de la forma que solo tú puedes hacerlo. Yo me voy a ir de aquí, quizá a lo mejor les voy a ver otra vez, quizá no. Pero Señor, ellas han tomado un compromiso delante tuyo. Tú te vas a ocupar de cada una de ellas personalmente. Tú les vas a volver a traer a esta iglesia si es tu voluntad, Señor. Tú vas a hacer las cosas de la forma que solo tú sabes hacerlo. Bendícele a cada una en su situación especial. Obra en esa vida. Limpia esa vida, ese corazón, ese ser interior, como limpiaste la mía y la de tantas de nosotras. Señor, gracias porque cuando necesitamos de ti, tú tienes los brazos abiertos y dices, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos estamos tomando de esa promesa en esta tarde y te damos gracias porque la experiencia de las que te conocemos, no porque seamos mejores que nadie, sino porque un día nos avivamos, Señor, y nos tomamos de tu mano y agarramos ese regalo precioso que Jesucristo nos ofrece. Podemos decirte gracias, Señor. La experiencia es una experiencia rica, preciosa, que nos podrán quitar la vida, pero no nos van a quitar esa experiencia maravillosa. Señor, gracias. Bendícenos ricamente a cada una de nosotras y bendice cada hogar que aquí se encuentra representado. En el nombre del Señor Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Amén. Muchas gracias por su atención tan respetuosa y que Dios les bendiga.